Domingo 11 de diciembre. Bienvenidos, Hare Krishna. Tenemos para hoy el texto 14, en el capítulo 2 del segundo canto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yavam Nayayeta Paravaresmim Viswesvare Drastari Bhakti Yogam Tatatstaviya Purusasya Rupam Kriya Vasane Prayatas Mareta. La traducción es la siguiente. A menos que en el muy materialista se desarrolle un sentido de prestar servicio amoroso al Señor Supremo, quien es el vidente tanto del mundo trascendental como del mundo material, aquel deberá recordar la forma universal del Señor o meditar en ella al terminar sus deberes prescritos. Vamos al comentario. El Señor Supremo es el vidente de todos los mundos, tanto materiales como trascendentales. En otras palabras, el Señor Supremo es el beneficiario y disfrutador supremo de todos los mundos, tal como se confirma en la Bhagavad Gita 5.29. El mundo espiritual es la manifestación de su potencia interna y el mundo material es la manifestación de su potencia externa. Las entidades vivientes son, además, su potencia marginal y por su propia elección pueden vivir ya sea en los mundos trascendentales o en los materiales. El mundo material no es un lugar adecuado para las entidades vivientes, porque éstas son uno con el Señor en sentido espiritual. Y en el mundo material, las entidades vivientes quedan condicionadas por las leyes del mundo material. El Señor quiere que todas las entidades vivientes, quienes son sus partes integrales, vivan con Él en el mundo trascendental. Y para iluminar a las almas condicionadas que están en el mundo material, es para lo que existen los Vedas y las escrituras reveladas. Expresamente existen para hacer que las almas condicionadas vuelvan al hogar, de vuelta a Dios. Por desgracia, las entidades vivientes condicionadas, aunque padecen continuamente las tres clases de sufrimientos de la vida condicionada, no están muy interesadas en ir de vuelta a Dios. Ello se debe a su extraviado modo de vida, complicado por pecados y virtudes. Algunas de ellas son virtuosas por sus obras, y que son virtuosas por sus obras, comienzan a restablecer la relación que tienen con el Señor y que se ha perdido, pero son incapaces de entender el aspecto personal de Él. El verdadero propósito de la vida es el de ponerse en contacto con el Señor y dedicarse a su servicio. Esa es la posición natural de las entidades vivientes. Pero a aquellos que son impersonalistas y que son incapaces de prestar algún servicio amoroso al Señor, se ha aconsejado que mediten en su aspecto impersonal, el Virat Rupa o la forma universal. De un modo u otro, uno debe tratar de restablecer la relación que tiene con el Señor y que está olvidada.
Si de alguna manera desea obtener verdadera felicidad en la vida, así como para recobrar su condición natural de ser libre. A los principiantes poco inteligentes, el meditar en el aspecto impersonal, el Virat Rupa, o la forma universal del Señor, los capacitará de a poco para ascender hasta el contacto personal. Aquí se aconseja a uno meditar en el Virat Rupa que se especificó en los capítulos anteriores, a fin de entender cómo los diferentes planetas, mares, montañas, ríos, aves, bestias, seres humanos, semidioses y todo lo que podemos concebir no son más que diferentes partes y miembros de la forma Virat del Señor. Esta manera de pensar también es un tipo de meditación en la verdad absoluta. Y en cuanto esa clase de meditación comienza, se desarrollan en uno las cualidades divinas y el mundo entero parece ser una residencia feliz y apacible para toda la gente que se halla en él. Sin esa meditación en Dios, o bien personal o bien impersonal, todas las buenas cualidades del ser humano quedan cubiertas por concepciones erróneas acerca de su posición constitucional. Y sin ese conocimiento superior, el mundo entero se vuelve un infierno para el ser humano. Punto. Punto final. Aquí termina el comentario. Muy bien. Vean que aquí en este texto aparece como un adelanto, digamos, un tema que va a aparecer más adelante, lo vamos a ver, si no estoy mal, a partir del capítulo 5, en este mismo canto, vamos a observar un giro muy interesante. Y aquí aparece ya un poco ciertos vestigios o ciertas más bien vislumbres de ese tema. Y es aquel tema que nos indica que en fin de cuentas la meditación Virat del Señor no es tan buena. A ver, no es que sea mala moralmente, pero lo que quiero decir es que aquí acabamos de ver, y eso Prabhupada lo va a escribir más adelante. Creo que puedo compartirles esa cita para que la veamos. Prabhupada por aquí, en este mismo verso, agrega que, vamos a ir más abajo, que esta meditación Virat, como leímos en el capítulo anterior, así es como se llama, el Virat Rupa. Ese Virat Rupa es la forma universal del Señor, ¿no? Que ya leímos de ella en el capítulo 1. Y aquí entonces comienza a verse eso de que esa manifestación Virat del Señor en realidad está dispuesta para aquellas personas que tienen un cierto tipo de incapacidad. Voy a subrayarlo aquí y lo voy a ver. No es una incapacidad física. Estoy subrayándolo aquí y lo leo. A aquellos que son impersonalistas y que son incapaces de prestar algún servicio amoroso al Señor, para ellos se ha aconsejado meditar en el aspecto impersonal del Señor, el Virat Rupa, la forma universal. Así que, si bien es verdad, vimos en el capítulo 1, en el capítulo anterior a este, que Dios está presente en todas las cosas que podemos concebir y que todo es una manifestación de su cuerpo trascendental, aún así, si ustedes recuerdan cómo se titula ese capítulo, el título es El primer paso en la comprensión de Dios, porque eso es únicamente eso, el primer paso en la comprensión de Dios, poder recordar que Dios está en todo y que yo estoy dentro de Dios. Pero el Bhakti no es esa la finalidad del Bhakti, llevarnos simplemente a observar a Dios en la naturaleza, porque de hecho, como acabamos de leerlo aquí, esa presentación, esa descripción de Dios presente en la naturaleza a través
la naturaleza es igual al cuerpo de Dios, es únicamente, se presenta y se presta únicamente para quienes tienen esta incapacidad, la incapacidad de servir a Dios, de sentir en su interior el deseo de servir a Dios. Quienes incluso puede ser incluso que no tengan la concepción misma de Dios, o que quienes estén ciertamente de alguna manera distantes de Dios, se les presenta esta forma universal. Y después de esa meditación, después de que la persona aprecie, escuche, reciba a través del oído y reciba con un buen corazón, con una mentalidad abierta, reciba esa información de que vivimos en el cuerpo de Dios. Después de todo, de que ese concepto entre en el corazón y se cimente en el corazón, entonces la persona desarrollará como consecuencia natural un deseo de conocer más, un deseo de acercarse más a Dios. Claro, porque lo que está ocurriendo ahí es que el alma está recibiendo información de su querido Señor, de Dios, ¿no? Y mientras va absorbiendo más el concepto de que estoy en Dios, entonces el alma va despertando más el deseo de querer saber más de Él. Y así entonces Él va acompañando ese alma a tal punto en el que el alma se ofrezca a sí misma como una ofrenda a Dios. Y antes de llegar al punto de ofrecerse a sí misma como una ofrenda a Dios, están los otros escalones de ofrecer cosas a Dios, ofrecer cosas muy valiosas a Dios, en fin. Pero el punto aquí es que esa forma, esa meditación Virat, es una meditación inicial y es una meditación en el aspecto impersonal de Dios. Sigue siendo impersonal, a pesar de que se habló de los ojos y de los cabellos del Señor y las piernas, que son las partes corporales de su cuerpo. Pero no hemos tenido información hasta este punto de la personalidad de Dios como tal. Claro que ustedes y yo conocemos de la personalidad de Dios, porque en estas sesiones hablamos un poco de algunos incidentes, del carácter y la personalidad de Dios. Pero si alguien tomara el Bhagavatam y fuera leyendo esta progresión, no tendría de momento una información de la personalidad de Dios. Sería impersonal todavía la información que ha recibido, a pesar de que el capítulo anterior habló de las diferentes partes del cuerpo del Señor. Y como decía, es un giro interesante porque, si bien es verdad, saliendo del capítulo 1 podríamos, y nos motiva a eso, a que observemos todo y recordemos siempre a Dios. Más adelante entonces nos viene a decir que esa meditación en realidad es impersonal y que, en fin de cuentas, el asunto consiste en dedicarse al servicio del Señor. Voy a subrayarlo, voy a bajar un poquito más aquí y voy a subrayarlo, lo leo. Para los principiantes poco inteligentes, el meditar en este aspecto impersonal, la forma universal Virat del Señor, eso los capacitará de a poco para ascender hasta el contacto personal. Ahí está. Así que esa meditación Virat es para los principiantes poco inteligentes. Y haciendo un uso de la introspección, a la autoobservación de la cual hemos venido hablando estos días, uno pudiera determinar si soy un principiante poco inteligente o no. Y es muy posible que, no, indudablemente somos principiantes. Y poco inteligentes ya queda a la tarea de cada quien descubrirlo. Si somos principiantes poco inteligentes, no pasa nada con eso. Es necesario, de hecho, que seamos sinceros y que podamos determinar eso en nosotros, para entonces saber que es necesaria esa meditación, esa meditación del aspecto impersonal universal del Señor. Para nosotros, o para eso es que está puesta esa información. Para que eventualmente entonces uno pueda ascender, subrayo y leo aquí, uno pueda ascender hasta el contacto personal. Y vean qué interesante, voy a retroceder un momento al capítulo anterior, justamente hacia el final,
Tal vez ustedes recordarán. Por un lado tenemos el aspecto impersonal de Dios, con los ojos que son el sol y la luna, los cabellos que son las nubes, los vellos de su cuerpo que son los árboles, los ríos son las venas, la descripción universal. Y por otro lado, estoy aquí, ustedes están viendo en la pantalla el verso anterior, el del día de ayer, el 13, en donde Prabhupada habló del Archanan, tal vez ustedes lo recuerden. Y ese Archanan es otra meditación de Dios, solo que en este caso ya no es una forma universal, sino que es una forma particular, una deidad, una estatua incluso, puede ser una estatua, una pintura, instalada en un templo. Y en este caso el Archana, eh, a diferencia de la forma universal que es un poco más difusa, digamos, claro que es más difusa porque, sí, yo veo para todos lados y no es que yo lo que veo es el sol, no miro ahí no miro como que si eso fuera un ojo, pero ya me acaba de decir que esos son los ojos del Señor. Cuando veo las nubes, veo nubes, no miro los cabellos del Señor, ¿no? En ese sentido es más difuso, pero es más omnipresente, podemos decir, porque está en todos lados la manifestación. Ahora, Archana, que estoy aquí, Archana se refiere a la deidad, una deidad en particular instalada en el templo o en la casa. Y ese Archanam es eso, una pintura o una estatuilla que tiene, sí, cuando yo veo, pongo mis ojos sobre ese Archana, sí estoy viendo unos ojitos, sí tiene ojos pintados o tallados, sí tiene cabello, sí tiene manos, sí tiene piernas, sí tiene cintura, muslos, todo, pies. Y ese Archanam, si los comparamos las dos formas, la forma universal con la forma Archanam, a algunas personas, esto es muy interesante, a algunas personas les va a parecer más impactante y por lo tanto más espiritual la forma universal. ¿Por qué? Porque es universal, porque está en todos lados, porque a donde sea que yo vaya puedo meditar en ella y puedo ir a un campo y estar en contacto con la forma universal, puedo ir al río, puedo ir a donde sea. Y alguien podría concluir que eso es más espiritual. En cambio, la Archanam, una deidad en un templo, eso me da la impresión como si es algo religioso. Alguien podría decir eso, que la forma de una deidad en un templo, eso es más bien algo religioso, pero la forma universal, eso sí es espiritual, universal para todos. Pero lo cierto es que el Bhakti opina diferente. Esto, como dije, es muy interesante y muy relevante, porque el Bhakti opina diferente. Justamente en la parte final del texto de ayer, voy a subrayarla para que lo leamos nuevamente, Prabhupada escribe cómo en realidad el Archanam, por ser ya una manifestación personal y por tener ojos y cara y todo lo demás, ya es un contacto personal. Y por ser un contacto personal, estamos hablando de un alma que ya tiene la necesidad, sabe que Dios es una persona y tiene la necesidad de entrar en una relación un poquito más personal. Y por lo tanto, porque tiene esa necesidad, entonces su contacto y su servicio al Archanam es mucho más espiritual que simplemente la observación de la forma universal. Porque en el servicio al Archanam, la persona ofrece una flor sabiendo que Dios la va a aceptar, ofrece agua, ofrece sus frutas, ofrece un florero, ofrece incienso, ofrece un canto, y todo lo que ofrece el Vaishnava se le ofrece a ese Archana, a esa forma, a esa deidad, en el templo o en la casa. Y el Vaishnava, el devoto o la devota, sabe que le está cantando a Dios, y Dios me está escuchando con esos oídos que tiene tallados o pintados. Y porque el devoto sabe lo que está ocurriendo ahí, que esa deidad es una encarnación de Dios. Hoy no vamos a internarnos tanto en el tema de Archanam, pero en algunas ocasiones Prabhupada describe que es de hecho una encarnación de Dios. Entonces el devoto sabe, la devota sabe que le estoy cantando a Dios y Él me está escuchando. Y es un contacto personal. Voy a leer entonces esta última línea que Prabhupada escribe aquí. A los impersonalistas y a los nihilistas,
se les recomienda, pues, meditar en la forma universal del Señor, mientras que a los devotos se les recomienda meditar en la adoración de la deidad que se lleva a cabo en el templo. Debido a que los impersonalistas y a los nihilistas, ellos no están suficientemente purificados en sus actividades espirituales, el Archana no es para ellos. Claro, porque como hemos dicho hace unos días ya, hay personas quienes quieren saber de cosas espirituales, y a quienes les gustan las cosas espirituales y hablan de la divinidad, pero cuando aparece el tema o el nombre Dios, ya ahí les estorba hablar de Dios como tal. Hablar de, a veces incluso les cuesta trabajo decir servir a Dios o servir al Señor. Ellos simplemente quieren, y bueno, son personas con piedad, son personas que buscan la vida espiritual y llevan de alguna manera una vida espiritual. Y sí, llevan una vida espiritual. Habría que analizar, hay diferentes grupos también que indudablemente son grupos que engañan, sin duda. Ese es otro tema también de cómo uno puede aprender a reconocer lo que es genuino. Hay cosas que son impersonales, pero son genuinas. Y hay cosas que son definitivamente un engaño, a pesar de que hablen de temas así intrincados, esotéricos y místicos, simplemente es un engaño. Y hay otros grupos que son sinceros, pero que simplemente especulan, simplemente con sus propias conjeturas, no tienen así una guía genuina. Como digo, ese es otro tema. El punto, lo que quería decir es que hay personas que sí, que tienen una concepción impersonal, pero que les estorba la idea de Dios. Por lo tanto, para ellos está esta forma impersonal del Virat Rupa, que está en todos lados, los ríos, las montañas, las nubes, los pájaros, las bestias, el cielo. Y voy a volver al texto de hoy, porque aquí se acaba de decir algo que yo lo leí. Voy a subrayar y voy a leer. A los principiantes poco inteligentes, aquí cuando hablamos de poco inteligentes, podemos incluir entonces a los impersonalistas y a los nihilistas, que son espirituales, sí, que buscan y viven una vida espiritual, pero en un sentido así categórico, por las diferentes categorías, son principiantes, porque les estorba la idea de un Dios personal, como dijimos. Entonces, a esos principiantes poco inteligentes, el meditar en el aspecto impersonal, el Virat Rupa, la forma universal, los capacitará de a poco para ascender hasta el contacto personal. Esto es lo que decíamos. Vale la pena aquí notar también, vinculando un poco el tema de ayer, decíamos cómo uno puede tener aquella necesidad, aquel hambre de ganarle a otros y de señalar a otros de que son menores que yo. Con mucha frecuencia Prabhupada habla de los impersonalistas, de como estando en una categoría menor, y aquí lo está presentando así, ¿no? Pero podría dar la impresión de que Prabhupada, por ejemplo, en esto que escribe aquí, los principiantes poco inteligentes, no son juicios en un sentido moral. Uno puede percatarse, si uno es observador, uno puede percatarse que esos comentarios que él hace son objetivos en el sentido de que él presenta la realidad de que el impersonalismo está en un grado inferior del personalismo. Y uno podría tener la impresión de que ese es un intento de Prabhupada por sobresalir, por aplastar a otros y aplastar a los impersonalistas. Y si uno interpreta eso, entonces uno puede pensar que uno tiene también la licencia para hablar mal de otros y aplastarlos, porque Prabhupada lo hacía, ¿no? Pero lo cierto es que no, Prabhupada hablaba directo y contundente, no necesariamente con el deseo de aplastar y sobresalir, sino simplemente como un maestro, como una acharya que es, presentaba de las cosas de manera directas y contundentes. Y entre esos temas encontramos como él de manera objetiva presentaba que quienes son impersonalistas están en escalones inferiores y quienes conciben y quienes abrazan la idea de un contacto personal con Dios, esas son almas que de alguna manera están en un escalón más arriba. Y es a donde intenta llevarnos Prabhupada, a los escalones más altos que existen, al escalón más elevado que existe. En eso consiste el Bhakti.
Ahora yo podría pensar que, bueno, yo como soy seguidor de Prabhupada, no soy un impersonalista, así que yo estoy en un escalón más arriba y puedo, continuando con el tema de ayer, puedo seguir alimentando mi orgullo y mi ego falso. En fin, eso no será muy bueno. Ok, entonces eso es lo que podemos decir, observar cómo aparece ya esta diferenciación. Si en el capítulo 1 se nos mostró un aspecto universal, presentación universal, aquí aparece ya esas, a forma como de introducción, digamos, como de adelanto, el tema de que esa forma universal, en fin de cuentas, puede parecer más grande y más impactante, pero el aspecto personal del Señor es más potente todavía, es más especial, digamos. Y cuando hablamos del aspecto personal, el contacto personal con el Señor, eso incluye, indudablemente, la forma archana, la forma de la deidad en el templo y en la casa, a pesar de que a algunos les pueda parecer menos importante. A alguien le puede parecer que eso solamente es religión porque tienen un altar en un templo. Mejor yo prefiero la forma universal. Voy a leer aquí de Francisco Riksharash. Saludos, Francisco. Archanam es uno de los 9 pasos del servicio. Sí, Archanam se toma o se escribe como uno de los 9 pasos del servicio. Tenemos Kirtanam, tenemos Vandanam, tenemos Sravanam, tenemos Archanam. Técnicamente Archanam significa la deidad, ¿no? Pero en esta lista de 9 actividades de servicio devocional, 9 formas de servir a Krishna, Archanam se refiere a servicio a la deidad. Tener un altar en casa, asistir al templo para tener un contacto personal con la deidad. Ofrecer guirnaldas, costurar una guirnalda para el Señor. Incluso si yo tengo un cuadro, puedo costurar una guirnalda y colgarla de las 2 esquinitas del cuadro y meditar en que estoy ofreciendo mi guirnalda al Señor, cocinar para el Señor. Todo eso entra ahí en Archanam, un servicio personal para el Señor. Tal vez en algún momento pienso que podemos hablar de cómo funciona, por ejemplo, el servicio a la deidad en el templo, cómo funciona ciertos horarios, los cambios de ropa, las ofrendas de alimentos, todo ese tipo de cosas. Pienso que vamos a hablar de eso, que sería interesante. Así que Archanam, sí, es el contacto personal y es una de las 9 formas de servicio devocional. Saludos, Francisco. ¿Quién más? Liliana Urbina. Saludos, Liliana. Muchas gracias por su misericordia. Bueno, yo no diría que mi misericordia. Más bien yo me acerco a esta lectura del Bhagavatam buscando la gracia del Señor. Bueno, aprecio sus palabras y aprecio sus bonitas palabras, Liliana Urbina. Y creo que comprendo lo que usted quiere decir. En mi caso no me siento aquí, no me vengo a sentar todos los días pensando que voy a distribuir mi misericordia, sino más bien para mí es una actividad necesaria. Me acerco a la lectura del Bhagavatam buscando la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Y comparto estas lecturas con todos porque a algunos les gusta y les puede servir y les parece relevante y a algunos les motiva y a algunos les inspira. Y es genial porque puedo servir a tantos Vaishnavas de esta forma, pero lo hago buscando la misericordia del Señor también. Y en aquellos momentos en los que ustedes sienten que esto es inspirador y beneficioso y por lo tanto me envían sus buenos deseos, me envían sus bendiciones, eso es una enorme ganancia para mí. Así que todo es la misericordia del Señor. Que tengan entonces un bonito día. Hoy es domingo, ¿no? Ya el de los últimos domingos de este año. De hecho, sí, tenemos domingo 11, domingo 18 y domingo 25. Estamos ya casi en los últimos domingos de este año. Un bonito día en familia para algunos. Yo sé que para algunos es día de familia, ¿no? El domingo. Y si el Señor lo permite, entonces seguimos mañana. Saludos a todos. Hare Krishna.